Muy buenos días, te saluda el profesor Dan Álvarez. Bienvenidos a los cursos virtuales de Historia del Perú que trae Producciones Genes 2020 para la comodidad de sus hogares. ¿Sí? Bueno chicos, empezamos con fuerza este tercer bimestre, ¿no? Como ves, pues nos ponemos la camiseta Genes, ¿no? Y así vamos a continuar hasta el final de las clases. Eh, Muchachos, en esta oportunidad vamos a continuar con nuestros temas de culturas, pues, ¿no? Como puedes ver en la parte inferior, ya más o menos te das cuenta de la pizarra, ¿sí? Pero recuerda, chicos, una cosita interesante que debemos tener en cuenta es que, pues, tú sabes que hay monedas coleccionables de un nuevo sol, ¿no? O simplemente del sol, ¿sí? Tenemos diferentes variedades, ¿no? Que tratan, pues, se puede decir, ¿no? De conmemorar, resaltar, pues, la diversidad tanto cultural, diversidad de flora y de fauna que tiene el Perú, ¿no? Una de las monedas que destaca es la moneda, pues, de Machu Picchu, ¿no? Que fue muy cotizada en algún momento, ¿no? Y otra monedita también interesante que surgió en el año 2015, ¿no? Con este tema de estas monedas coleccionables del sol, tenemos también la moneda de la cultura Vicus, ¿no? Y justo, pues, y cabe pues con nuestro tema del día de hoy, ¿no? Vamos a ver la cultura Vicus, ¿no? Para saber un poquito más de este tema, pues, muy interesante. Y también vemos una cultura más, también contemporánea a Vicus, que es la cultura Pucará, ¿sí? Muy bien. Antes de eso, chicos, no te olvides tener tu material genes a la mano, ¿no? A la página 167 de tu libro, en el cual vas a tener una pequeña lectura, ¿no? De la cultura Vicus y la cultura Pucará. Te dedicarás unos 5 a 10 minutos en promedio, pues, y pasarás a ver la clase de manera completa. ¿Sí, muchachos? Muy bien. No te olvides, para ti primero de secundaria, estamos avanzando en la cultura Vicus, ¿no? Que sería el tema 15, ¿no? Muy bien, muchachos. Vamos a hablar primero de la ubicación. ¿Dónde se va a encontrar pues la cultura Vicus? ¿No? Se va a encontrar en el departamento de Piura, muchachos, ¿no? Entonces se localiza al norte del Perú, en el sector costero, ¿no? Si quieres ser más preciso, pues puedes decir en el río Piura, cerca a Chulucanas, ¿no? Para ser más exactos. Muy bien, vamos al descubridor. El descubridor se dice que va a ser el señor Ramiro Matos, que va a encontrar pues la zona arqueológica, ¿no? De esta cultura en el año 1969 en promedio, ¿no? Y él lo que va a resaltar pues son las muestras de cerámica que se van a encontrar y lo va a ordenar pues en tres estilos que vamos a presentar también en esta clase. Muy bien, vamos a la cronología. Recuerda que la cronología de las culturas es aproximada, ¿no? Entonces vamos a colocar que sería desde el año 200 antes de Cristo hasta el 500 después de Cristo, recuerda, aproximadamente, ¿no? Muy bien. Si tratamos de ubicar pues este periodo cronológico, ¿no? Temporal, según pues la división que hemos hecho de horizontes e intermedios, nos vamos a localizar, muchachos, en el famoso intermedio temprano, o también llamado el primer intermedio, o el primer desarrollo regional, también como la quieras llamar, ¿no? En realidad, muchachos, Vicus aparece en el primer horizonte, pero la mayoría, ¿ok? De su formación, ¿no? Se va a encontrar donde en el intermedio temprano, ¿sí? Por eso lo dejamos en este periodo, ojo. ¿Qué más podemos decir? Si utilizamos la otra periodificación, recuerda, cuando hablamos de intermedios, estamos hablando de la periodificación de John Rowe, pero si queremos utilizar la de Lumbreras, que habla de formativo, ¿no? En esta parte de culturas, ¿no? Al inicio, hablaremos del formativo final, ¿no? Incluso se dice, pues, que la cultura Vicus, junto con la cultura que vamos a mencionar más adelante, con la cultura Pucará, están en un proceso de transición, ¿no? La transición, pues, entre el primer horizonte, ¿no? Pasando a lo que es al primer intermedio, por ahí se menciona, ¿no? Con miras al segundo horizonte. Bueno, para no complicarnos, muchachos, simplemente lo vamos a localizar de manera general en el intermedio temprano. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora a la organización política. Recuerda, ¿quiénes van a mandar? ¿No? La mayoría de culturas, como ya hemos visto pues en este periodo del intermedio temprano, van a tener una teocracia militar,
¿no? O sea que los líderes, los gobernantes, pues, ¿no? Y va a ser la clase sacerdotal junto también con grandes guerreros, ¿no? Uno de ambos o tal vez los dos a la vez, ¿sí? Muy bien, ahora vamos con la economía. Cuando hablamos de economía, chicos, la actividad por excelencia, pues, ¿no? De las culturas prehispánicas, precolombinas, ya también lo hemos mencionado muchas veces, es la agricultura, ¿no? La agricultura. Muy bien. Otra actividad lo podemos deducir como por su ubicación. Recuerda que está al norte, en el sector costero. Ah, profe, entonces la actividad de la pesca, ¿no? Muy bien, continuamos. Vamos con otra actividad, ¿no? Pero vamos con la actividad de la cerámica, o también llamada, recuerda, alfarería, ¿no? Son sinónimos, ¿no? Muy bien. Nos va a mostrar tres estilos, tres formas, ¿no? Esto recuerda según el señor Ramiro Matos, su descubridor. Tenemos albicus negativo, albicus blanco sobre rojo y albicus monócromo, ¿sí? Muchachos, la cultura vicus, la verdad, va a tener bastante influencia, pues, de la cultura chavín y también de la cultura mochica, ¿no? Vamos a ver, pues, cerámica o huacos, zoomorfos, antropomorfos, ¿no? Escultóricos, realistas, ¿no? Es una mezcla en realidad, ¿sí? Como te acabo de mencionar, tiene influencia de chavín y tiene influencia también de la cultura mochica, ¿sí? Otra cosita que destaca bastante, pues, en la cultura vicus, muchachos, es los famosos huacos silbadores, ¿sí? Muy bien. Eh, Vamos ahora a mencionar, muchachos, la religión, ¿no? Que sería, como ya hemos mencionado, la mayoría de culturas también prehispánicas, precolombinas, pues, ¿no? Tienen una religión politeísta, ¿no? La creencia, pues, en varios dioses, ¿sí? Se puede decir también, según la cerámica que nosotros observamos de la cultura vicus, ¿ok? Va a detallar, pues, por ahí la figura de uno de los dioses mochica. ¿Quién era? Un dios mochica, el famoso Ayapaec, ¿no? Y en algunas instancias, también de su cerámica, pues, en algunas formas, vamos a ver la figura felínica. Entonces, ¿quiénes adoraban bastante al felino? ¿Qué cultura? Ah, profe, la cultura chavín, ¿no? Entonces, así podemos evidenciar, ¿no? Que la cultura vicus tiene influencia de la cultura chavín y de la cultura mochica, ¿no? Interesante eso. Muy bien, ahora vamos con la orfebrería. Recuerda que la orfebrería también se llama metalurgia, ¿no? O sea, los metales que encuentro, pues los voy a fundir, les voy a dar forma para diferentes utensilios, ¿sí? En este caso, pues van a trabajar ellos el cobre, el bronce y el oro, ¿no? Dice que también los mezclaban, recuerda, la mezcla, pues más que todo entre el cobre y el bronce se llamaba el famoso tumbaga, ¿no? Muy bien. Una de las muestras más importantes, muchachos, es la famosa Venus de Frías. Esta es una escultura de metal, ¿no? Esta escultura, como lo puedes observar, representa ¿qué cosa? Representa la fertilidad. Es un culto a la fertilidad femenina, ¿no? Porque en la imagen que observamos, pues vemos una figura, una fémina totalmente, pues, desnuda, ¿no? No con tanto detalle, pero da alusión a eso. Recuerda pues que en estas épocas ya tener mayor cantidad de gente pues involucra muchas cosas, como tener mayor cantidad de soldados, mayor cantidad de gente para el trabajo. Entonces esto pues de la fertilidad va a ser muy importante, ¿no? Entonces para que tú tengas bastante descendencia, por ende pues tienes que rendirle culto a los dioses, ¿no? Y está un poco el pensamiento de esa época. Muy bien, vamos a la arquitectura funeraria para terminar esta parte de la cultura vicus, ¿no? Las tumbas, muchachos, ¿ok? Son en forma de L, ¿no? O también lo puedes mencionar en forma de bota, ¿no? Va a ser, la verdad, una cavidad muy profunda, ¿sí? Y justo en la parte inferior, vamos a ver que a un extremo se van a localizar, pues no esencialmente el cuerpo, se dice. En muchas tumbas de esta cultura, más que el cuerpo se va a encontrar cenizas, ¿no? Vamos a ver que van a incinerar el cuerpo, ¿sí? Ahí, en esta parte de aquí, en esta parte de azul,
¿no? Justo se puede decir en el piecito de la bota, no vamos a encontrar ya los restos humanos, ¿no? Pero recuerda más que todo cenizas, ¿sí? Era una costumbre, pues, de esta cultura. Muy bien, chicos, esta es la primera parte del video, pues, ahora pasaremos a la siguiente cultura. Muy bien, chicos, continuamos con la segunda parte de este video. Vamos ahora con la cultura Pucará, ¿sí, muchachos? La cultura Pucará, chicos, la ubicación va a ser el departamento de Puno, ¿no? Ah, profe, parte andina, así es, ¿no? Parte sur andina, para ser más preciso. Recuerda que esta zona de Puno también se le conoce como una parte del altiplano, ¿no? Y ahí pues se desarrolla esta cultura, ¿sí? Dice que el núcleo, el centro de Pucará, se va a encontrar a orillas del lago Titicaca, ¿no? También llamado lago Puquinacocho, no hay que olvidar. Vamos con el descubridor ahora, chicos. El descubridor se atribuye, pues, al señor Luis Eduardo Barcárcel, ¿no? Pero no va a ser el único que va a investigar, pues, no acerca de esta gran cultura. Vamos a ver también la presencia de quién. La presencia del padre de la arqueología en el Perú, Julio César Tello, ¿no? Julio César Tello hace mención que hay un periodo de transición entre la cultura chavín y la cultura, ¿qué cosa? La cultura tiahuanaco. Entre ellas se va a encontrar una cultura llamada la cultura Pucará, ¿no? Entonces podemos decir también, o se puede llegar, que la cultura Pucará va a servir de base para la cultura tiahuanaco, ¿no? Es como una especie de escalerita, ¿no? Chavín, ¿no? Pucará y luego sigue tiahuanaco, ¿no? Si hablamos pues de periodos más que todo cronológicos. Y también podemos corroborar esto porque hay influencia, ¿no? En estas culturas, ¿sí? Muy bien. Otro investigador es el señor Federico Kaufmann Doy, que en realidad más que todo investiga pues todas las culturas que están en la zona del altiplano, ¿no? Y como ya hemos mencionado, una de esas culturas pues es la cultura Pucará, ¿no? Muy bien. Vamos con la cronología, chicos. La cronología abarca desde el año 100 hasta el año 100 a.C. hasta el 300 después de Cristo. Recuerda todo aproximadamente, pues, ¿no? Profe, si lo quiero llevar, pues, a los periodos que conocemos como horizontes intermedios, ¿no? Lo que habla John Rowe, estaríamos en el intermedio temprano, o también llamado, muchachos, primer intermedio, ¿no? Pero si queremos utilizar la periodificación de lumbreras, ¿no? Recuerda, estaremos hablando del formativo final, ¿sí? Hay que puntualizar siempre eso, ¿no? Manejar, pues, las dos posturas. Muy bien. Ahora hablaremos, chicos, de la organización política. También sencillo, pues, ¿no? De deducir. Una teocracia militar, ¿no? Los líderes van a ser sacerdotes, ¿ok? O grandes guerreros, cualquiera de los dos o ambos a la vez, ¿sí? Vamos con la economía, chicos. En el caso de la economía, vamos a ver pues que la actividad principal, como siempre, es la agricultura, pero va a destacar por dos técnicas aquí, dos técnicas agrícolas. Una es los famosos camellones o guaruguaru, ¿no? Estos camellones en realidad van a ser zonas de cultivo que alrededor pues van a tener canales de agua, ¿sí? Y esto va a servir, chicos, como una especie de microclima. ¿Cómo de microclima, profe? Porque en la noche, pues, protegía a los cultivos de las famosas heladas, equilibra la temperatura, ya que las heladas tienen, pues, una temperatura muy baja, ¿no? Y tener, pues, los canales de agua alrededor de estos campos de cultivo, ¿ok? Generaba, se puede decir, un poco más de temperatura y compensaba, ¿no? Esto permitía que los cultivos todavía, pues, puedan seguir germinando, pues, ¿no? Y así se pueda producir esta actividad, porque cultivar, muchachos en zona de altura no es tan fácil como parece, ¿no? Pero bueno, la cultura Pucará lo hizo, ¿sí? Y esta técnica, muchachos, se va a ir copiando en otras culturas. Se puede decir que se va a expandir cuando aparece la cultura tehuanaco, ¿no? Predecesora de la cultura Pucará, ¿no? Muy bien. Luego también tenemos otra técnica, el control vertical de los pisos ecológicos, ¿sí? Por la necesidad, pues, de obtener más cultivos, una diversidad, ¿sí? Va a viajar el poblador de Pucará y se va a dar cuenta, pues, que en diferentes zonas
va a haber un cultivo en específico o puede realizar un cultivo en específico, ¿no? Mejor dicho, bueno, en esta zona pues puede ser camote, en esta zona sigo bajando, pues puede ser papa, quiero ir a una mayor altura y mejor voy a cultivar maca, pues no, y así, ¿sí? Se va a dar cuenta, pues no, que dependiendo de la altura vamos a encontrar un cultivo en específico o ciertas zonas se van a dedicar pues a ello, ¿no? Esto también va pues producir una actividad del trueque, ¿no? Y como te repito, este tipo de técnica, al igual que la anterior, los camellones o también llamados guaru guaru, ¿ok? Se van a expandir con la cultura de Tiahuanaco, ¿sí? A propósito, ¿por qué llevaría el nombre de camellones? Recuerda, por la forma pues que tiene, que está diseñada, subida y bajada del contorno de la tierra, ¿sí? Da alusión pues a esas ondulaciones, a la joroba del camello, ¿no? De ahí viene el nombre de los famosos camellones, ¿sí? Muy bien. Vamos a la ganadería. En la ganadería, chicos, vamos a tener a la crianza de camélidos sudamericanos, recuerda, como la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco. ¿Sí? Estos animales van a servir de diferentes formas. Puede servir para la textilería por su lana. Puede servir también como alimentos, pues no, por la carne que tienen. O pueden servir también como bestias de carga, ¿no? Recuerda que aquí en Pucará y también en la siguiente cultura, en Tiahuanaco, vamos a ver la técnica de la conservación de alimentos, ¿no? Como el chuño, como el charqui, ¿sí? Pero tranquilo, eso lo hablaremos con más detalle cuando mencionemos a Tiahuanaco, que son los especialistas en esto, ¿sí? Pero ya vemos su uso, ¿no? En la cultura Pucará. Muy bien. Ahora vamos con la cerámica, chicos. Cuando hablamos de cerámica, pues es polícroma, varios colores, ¿sí? Colores como el negro, el rojo, el marrón y el amarillo no van a ser los únicos, va a haber una mezcla también de ellos, ¿no? Y vamos a observar también la influencia, muchachos, como ya te he dicho, pues no, algunas figuras felínicas, ¿no? En sus vasijas, ¿sí? Y se puede decir que la cerámica es el principal arte de esta cultura, ¿no? Aunque no solamente se dedica a cerámica, también vamos a ver metalurgia, muchachos. Su cerámica no solamente incluso son vasijas, sino son diferentes formas también escultóricas, ¿no? Una variedad tremenda lo que también tiene pues la cultura pucará, ¿sí? Muy bien. También tenemos que mencionar, chicos, la litoescultura, ¿no? Al igual pues que Chavín, que se dedicaba a esto, recuerda que es un periodo de transición, por eso digo la influencia se ve ahí, vamos a ver pues una escultura hecha de piedra llamada el degollador, muchachos. Este degollador va a tener una figura pues antropomorfa, ¿no? Forma humana, y en sus extremidades superiores vamos a ver que está sujetando, ¿qué cosa? Está sujetando, parece una cabeza, pues, ¿no? De ahí el nombre, ¿sí? Entonces vemos que esta costumbre de las cabezas trofeos se sigue manteniendo. También esto de la escultura lítica practicada por Chavín, ¿no? También sigue, ¿no? Que en realidad no es de uso exclusivo de Chavín, sino de las culturas del formativo, ¿no? Y así, esto también va a hacer referencia para que tú entiendas que más adelante la siguiente cultura, la cultura de Tiahuanaco, también pues vamos a ver diferentes monolitos parecidos a la cultura pucará, ¿sí? Muy bien. Y finalmente vamos con la religión. La religión pues, como la mayoría de culturas, chicos, sencillo, politeísta, ¿no? La creencia en varios dioses, ¿sí? Hay un dios principal, no hay que olvidar, en la zona del altiplano, ¿sí? Es el culto al dios Huiracocha, ¿no? Al creador de todo el mundo, también llamado el dios de los báculos, el dios de las varas, porque en sus dos extremidades superiores está sosteniendo, pues no parece dos columnas, ¿sí? Muy bien, chicos, y así pues terminamos nuestra parte teórica. ¿Qué te parece si vamos a algunas preguntillas del material? ¿Sí? Vamos con la pregunta, a ver, número 1. Dice, ¿quién descubrió la cultura pucará? ¿A quién tenemos ahí? Al señor Luis Eduardo Barcárcel, ¿no? Muy bien. Vamos con la pregunta 2. Dice, señala la ubicación de Pucará. ¿No? ¿Dónde queda Pucará? Profe, Puno. Ah, fácil. Entonces vas a colorear ahí donde se ubicaría Puno, ¿no? Te guías porque ahí está un lago, el lago Titicaca. ¿Sí? Pregunta 3. Señale el arte que destacó en Pucará. ¿Qué tipo de arte hemos mencionado? La cerámica, ¿no? Esa es en la primera imagen. Profe, y en la segunda imagen, por ahí no se ve bien,
Eso, muchachos, hace referencia a la metalurgia de la cultura pucará que también se encontró, ¿sí? Y la tercera imagen nuevamente es cerámica, ¿sí? Muy bien, pregunta 4, dice, principal investigador de Pucará es el señor Federico Kaufmann-Doig. Pues no, según la imagen, porque en realidad pues tenemos también a Julio César Tello, ¿no? Pero el material ahí nos da, presenta una imagen y ese es Kaufmann-Doig, ¿sí? Muy bien, ¿qué colores utilizó la cultura pucará? Pues negro, rojo, marrón y amarillo, que ya hemos mencionado, ¿sí? ¿Cómo era su economía? Una economía pues agraria y ganadera, ¿no? Sus principales actividades, ¿sí? ¿Qué tipo de cultivos realizaba Pucará? ¿Qué vemos en la imagen? Fácil, profe. En la primera pues la papa. ¿Qué más? En la segunda el oyuco. Y en la tercera vemos la quinoa, ¿sí? Sencillo, muchachos. Muy bien. Ahora, chicos, para llevar este proceso de aprendizaje, ya sabes, te toca tu tareita, ¿no? Ahora te toca a ti, ahora hazlo tú, ¿no? Vas a tener de tarea las siguientes preguntas. La pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14 y 15, ¿no? Vuelve a repetir. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 4, pregunta 5, 7, 10, 12, 13, 14 y 15. Repito por última vez, pregunta 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Ha sido un gusto. No te olvides, chicos, participar por tus clases por Zoom, ¿no? Y seguir ganándote tus puntos, ¿sí? No te olvides que de esta teoría también van a venir tus preguntas de rapidez. Sencillo. Sigue ganando tus puntos, sigue sumando para sacarlas una excelente nota, ¿sí? Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, muchachos. Bye, bye.